vamos a hablar de... Primero vamos a empezar hablando de Aniquilación, que es una novela de Jeff Vandermeer, que es la primera parte de la trilogía Southern Reach, que sale la película el 12 de marzo en Netflix. ¿Quieres una noticia de verdad? Bueno. Una noticia sin guión. Este tío es filólogo inglés. El de Que se Southern nota, Reach. se nota, Joder, Southern Reach, joder, hace- Annihilation, tú, O sea, el rico del sur. El puto George Bush. Aniquilación va de una mujer bióloga que junto con otras 3 mujeres que son una topógrafa, antropóloga y psicóloga, que van a una expedición al área X, que es una zona que ha sido infectada por algo, no sé si muy bien qué, supuestamente en Estados Unidos, o por lo menos sí que eso. Entonces, bueno, empiezan a explorarlo y es una especie de... ¿Cómo lo llamaríamos? A ver... el mundo que se encuentra, ¿no? El sitio al que van. Es ¿Qué que, sería? Como una especie de naturaleza pervertida por algo desconocido, Sí, ¿no? es como una miasma, como un... Sí. Como algo pantanoso. Ahí, Sí, no eso sé. es. No, Es esa da la algo sensación. contaminado. Da Sí, la sensación y de que está parece que hay como contaminado. estructuras que parecen como algo que nosotros haríamos los seres humanos, Mm. pero que lo hacen las propias plantas o lo que sea que hay, que ni siquiera se sabe si son plantas. Sí. Entonces eso va de la exploración de ese terreno, de esa zona, y nos ha recordado mucho el estilo del escritor a Stanislaw Lem, Sí. y en concreto también de qué trata la novela y cómo lo trata, también muy parecido. Sí. Y luego también nos ha recordado a Stalker, a la película. Bueno, en mi caso yo no he visto la película, pero el videojuego sí me ha recordado. Ah, Sí, hay la videojuegos película, bastante malos, ¿eh? la película del amigo Andrei Andrei. Tarkovsky. ¿Qué decir, eh? Joder, ¿qué decir de El Andrei? tío que no ha visto nada de él. Madre que te parió. Pues tiene un rollo a la parte no espacial de Solaris, de Sí. la peli. Sí, la parte de hay algo detrás, de esta cosa Sí. extraña nos Eso es. afecta. Sobre todo por cómo está. En la peli de Solaris, cuando están en tierra, los primeros planos son como de naturaleza rota, ¿sabes? Como de mucho humo, niebla, como todo muy verde, marrón, esos tonos, ¿sabes? Sí. Como naturaleza corrompida. Y aquí tiene también ese tono. Y el tono ese también de Stanislaw Lem, de Solaris también de la novela, de los relatos cortos, por lo menos que he leído en Máscara, también tienen como ese tono de... Máscara, no, Máscaras es, ¿no? Es en Sí, plural. máscara. ¿Máscara? Mm. Vale, pues eso, con la edición de Impedimentes, que es muy bonita. Mónica. Pues Pero que- cara de cojones. Yo sí, la tengo, claro, y la yo- tengo ahí además. Ah, sí, Si está, quieres sí. enseñarla, Solaris y Máscara están ahí. Este es el Solaris, imagino que será más conocido. Este es Máscara. Es Sí, que una son- edición preciosa. Y que están inéditos en castellano. Sí, y hay un primer relato, sobre todo... No es el primero. Si veo el título igual me acuerdo. Pero bueno, continúa. Sí, pues eso. Y entonces nos ha recordado también después a Lovecraft por el rollo de lo extraño, ¿no? Y bueno, también es interesante... Pero el relato es Invasión, es el segundo relato y no tiene nada que ver con la temática de esto, pero recuerda. cómo describe la zona del suceso y tal es... Sí, esto es maravilloso porque además una de las cosas que más nos ha gustado, por lo menos a mí, es que todo se ve desde el punto de vista de la bióloga. ¿Eh? Entonces, ¿cómo ve un biólogo el mundo? En ese sentido, alguien experto en la naturaleza, pues empieza a observar la naturaleza y empieza a observar que esa naturaleza no responde para nada a lo que consideramos nosotros como natural o Sí. que entra dentro del mundo natural, ¿no? Tú como lector entras mucho en ella, ¿no? O sea, Sí. te sientes como ella y claro, como ella interpreta el mundo. En base a eso ya se fija más en la naturaleza, porque yo que sé, la psicóloga se fijaría en cómo le está afectando el proceso de estar ahí en su cabeza, ¿no? Pero esta mujer, como es una persona que en eso no piensa mucho, es una persona callada, es una persona que no... En ese sentido era eso, estaba muy obsesionada con su trabajo, no sé qué, entonces eso se nota incluso en la propia descripción y eso me parece un acierto. Jeff Vandermeer era también un experto en literatura de ciencia ficción y sobre todo, no inventó, pero fue uno de los primeros que inventó el concepto de New Weird, que es como una especie del weird de Lovecraftiano y todo Sí. eso, pero traído a la época moderna, que es un poco como escritores como China Miéville, que lo llevan a cabo, pero aquí yo creo que el tema político se queda un poco atrás, porque en China Miéville es central, pero sí que se nota mucho ese estilo, que es un estilo en el que rompe un poco con la ciencia ficción normal, en ese sentido, ¿no? Mezcla un poco eso. Sí, ¿no? Sí que tiene un rollito bastante tiene, Lovecraftiano. tiene. El tema de llegar a un sitio que no conoces, Y que donde además- todo es extraño. Eso sí, que además
ves venir que mucho no se va a resolver. No. Ves venir desde el principio porque cada vez empieza sin decir nada, es así. Ese es el O sea, se le va viendo como poco a poco, no se va volviendo loca, pero cada vez dice, joder, cada vez Bueno, más pero difícil. ojo, porque ella igual no, pero... Sí, o sea, sí, sí pero que se otros empieza personajes, a claro. volver como una especie de trastorno en el ambiente, como como decía en True Detective, que me hizo mucha gracia, la psicosfera. Eso es, sí, un poco tiene La ese rollo. psicosfera, Tiene que ese rollo. como que se va trastornando, ¿sabes? Se va trastocando, hay pequeños incidentes que son muy suaves, pero que acaban detonando. Está muy bien. Está muy bien. ¿Cuál es, hablando de lo de insinuar, por qué hemos hecho esto ahora, esta reseña ahora, y no hemos esperado a que salga la peli? No tengo ni idea. ¿Qué? No tengo ni idea, pero sí que es verdad que en el tráiler... Sí, eso es, que no se insinúa mucho. Eso es, ese es el punto. Eso es lo que nos está dando un poco de miedo. Todo lo que hemos leído, que es básicamente todo... Yo me leí también la segunda parte. Eso es, tú te has leído también, ¿cómo se llama? Autoridad, que está Eso es. ahí. Sí, aquí está, con la edición inglesa, Que bastante es más mucho bonita. O sea, la estadounidense en concreto, la inglesa también es fea. Bueno, inglesa de idioma, digo. Ya, pero Pero es que la del esa Reino es- Unido es muy mala también, Vale. ¿eh? No, la estadounidense en concreto es súper bonita. Sí. Y es eso. Da más pistas. En español están los tres, por cierto, ¿eh? O sea, son Sí, una sí, sí. trilogía y están los tres. Y de hecho están los tres, hay una edición integral, ¿no? Sí, sí, con están los todos. tres. Vale, bueno, ahí lo En tenéis. castellano no, solo en ¿Castellano inglés. no? La integral es solo en inglés. Ah, pues pensaba que había salido No. también de hecho con esta, pero bueno. Pero bueno, da igual eso. Sí, eso, da igual. La cosa es que este insinúa mucho. Bueno, voy a decir una cosa. Mucho se dice de que Lovecraft insinúa todo, pero en Lovecraft siempre hay. O sea, es mentira. O sea, crea ese ambiente de desconocimiento, No, pero siempre hay una descripción brutal de lo que hace. Sí, sí, aquí no. O sea, eso es. Esa Aquí es la no. diferencia. Aquí Porque no hay. aquí la diferencia es que en las de Lovecraft, yo creo que es por los años, ¿no? Que decir, porque hace 100 años, por ejemplo, 100, menos de 100, pero vamos, ya me entendéis. Que yo creo que hace 100 años, como eran, yo qué sé, estas, se fijaban en el racismo y el machismo, entonces no tenían el tiempo para... Entonces se fijaban en otras cosas, ¿no? Y entonces todavía creían en esa cosa del hombre blanco heterosexual como persona que puede llegar a entender el mundo. Perdóname, ¿eso es así? Sí, eso sí, es sí. así. Pero eso es no he verdad. dicho nada, que no he dicho nada, sí. Y en cambio, en esto ya se ve una cosa, por ejemplo, la protagonista mujer, científica, Sí. en el que la razón por la que va, además, luego se va descubriendo cuál es y tiene algo que ver con su marido. Pero en un sentido que ella es como la que salva, es otra que a mí me gustó mucho. Que por cierto, la relación entre ellos me recordó mucho a Arañas de Marte. Sí, es verdad. Y Mira, otro librazo Hombre, que y seguro que Guillén López ha leído este por libro. supuesto. Estoy seguro. lo dudo. Pero Estoy bueno, sí. seguro. Sí, sí. Y eso, y lo que me parece muy interesante en este caso es que ya se va viendo un poco lo que estilamos nosotros en nuestro día a día, digamos, que es el que no podremos llegar a conocer cierto tipo de cosas que ya se ve en LEM, porque Solaris el tema central es ese, y un poco es el tema central de esta también, o sea que ella ve cómo no puede llegar a describir lo que está viendo, porque además también, claro, en Lovecraft da igual la profesión que tenga quien sea, porque casi siempre son profesores o escritores o tal, pero aunque tenga una profesión de profesor de matemáticas, se escriben de puta madre. Sí, sí, Aquí, sí, en claro. cambio, yo me creo que eso lo ha escrito ella. O sea, yo me creo ahí que eso lo ha escrito esa mujer. Sí. Yo me lo creo. Que hay O sea, hay no, una progresión. porque además el estilo de este y el estilo de este son diferentes. Ah, sí. O sea, a ver, no mucho. Aquí pero, no está en primera persona la. no, está en Ah, tercera qué persona. guay. Y entonces, claro, cambia mucho. Ya. Y además el protagonista es otro, aparece ella, aparece Sí. la bióloga, pero el protagonista es otro y tal. Me ha gustado menos que este, bastante menos, pero no Bueno, nos vamos a pero, atrever. estamos con este. El punto de este tiene algo muy guay que es que conforme. Eso sí, lo del estilo está muy bien porque conforme va avanzando el libro, digamos, va perdiendo ese toque como. Ubercientífico que tiene Sí, al principio, pero- que es como todo y luego súper ya es detallado, como- eso es. y ya al final es como Quiero las escapar. paredes son negras, Sí. pisporro. ¿Sabes? Sí, ¿qué pasa? Eso es. Hay un momento en que, por ejemplo, sin hacer mucho spoiler, las hiedras empiezan a crear letras. Sí. Y claro, la tía dice, pero ¿cómo puede ser esto? Porque lo puedo interpretar. ¿Cómo puede ser que la naturaleza sepa lenguaje? La propia naturaleza. Claro, eso le hace y dice, pero excusa a mí, igual yo le estoy tratando así tal, y todo el rato así. O sea, Sí. es todo el rato ese... Y a mí me pareció buenísimo. Es cojonudo. Claro, la diferencia es que, claro, aquí ya tienes respuestas. Y entonces, claro, y son respuestas supuestamente de un observador más unos objetivos, ¿no? Entonces ya empiezan a dar otras cosas y tal. Pero yo creo que la tercera, que todavía no la he leído, yo creo que va a ir más allá, más en la tónica de aniquilación.
Entonces, bueno, eso. Estaría muy bien. Pues nada, recomendadísimo, Aniquilación, si os da tiempo a leerlo Sí, antes de ver la además peli. se puede leer solo y yo creo que te quedas satisfecho. ¿Eh? Sí. Yo creo, a ver, si buscas las respuestas y tal, como una especie de... como una persona que busca el spoiler, digamos, la respuesta a las preguntas, pues sí, pero yo creo que no habrá muchas. O sea, viendo con la tónica del estilo, yo creo que no habrá muchas. Pero haciendo... No. Hace grito sordo, Íñigo. No.